Muchas gracias, señora Abascal. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Errejón Galván, también por un tiempo de 15 minutos. Buenos días, señorías, presidenta. Señor presidente, voy a hacer una cosa que no se hace mucho en esta Cámara, que es que me voy a referir a los temas de los que estamos discutiendo, pero antes una salvedad. ¿Cómo has cocido, señora Abascal? ¿Cómo has cocido? ¿Hace falta ser fascista o mala persona, si es que hay alguna diferencia, para que a alguien le moleste que los familiares de víctimas enterradas en un mausoleo de un dictador puedan darle sepultura a sus seres queridos? ¿No hace falta ser fascista o mala persona, si es que hay alguna diferencia entre las dos cuestiones? Con respecto a Ucrania, en primer lugar, nosotros, tras la invasión rusa, sostuvimos que Ucrania tiene derecho a defenderse y a recibir ayuda. Pero sostenemos que esta ayuda tiene que estar presidida por un objetivo político, que no puede decidir la industria militar. Para nosotros, ese objetivo es el de encontrar vías diplomáticas para una salida negociada que permita la paz y la estabilidad en Ucrania. Una salida que evite que la guerra se enquiste, que ponga todos los medios para que la guerra no se extienda en el tiempo ni en el espacio. Para ello es necesaria una estrategia europea de defensa autónoma y coordinada, que no le siga subcontratando la seguridad a Estados Unidos y a la OTAN. Europa tiene que ser fuerza motriz de la construcción de un sistema de seguridad internacional bajo el mandato de Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad debe ser reformado eliminando el sistema de vetos. El camino, en cualquier caso, no es el de la escalada belicista y militarista que hoy recorre Europa. Cuando comienzan a sonar las trompetas de guerra, ya lo sabemos históricamente, es muy fácil dejarse llevar por un supuesto realismo que siempre envía a morir a otros. Pero un gobierno de izquierdas y demócrata como el nuestro tiene la obligación de mantener la responsabilidad histórica, ser prudente y de liderar un plan de paz para la desescalada del conflicto. El camino hacia la guerra muchas veces se ha pavimentado en Europa de escaladas de quienes decían no querer el choque, pero no paraban de dar pasos hacia el choque. Y en este continente deberíamos haber aprendido ya que las guerras siempre se deciden por arriba y siempre se sangran por abajo, que no traen más que barbarie en los campos de batalla y miseria y autoritarismo en todas las partes implicadas. Cuando la guerra entra por la puerta, lo primero en salir por la ventana es la democracia, porque la guerra es siempre, en todo momento y lugar, el terreno ideológico de los reaccionarios, que les excita, que la desean y que la preparan. Lo vamos a decir claro, en la situación actual, cuando muchas familias atraviesan dificultades, no creemos que la prioridad del Gobierno de España, con unos presupuestos prorrogados, sea sumarse a la insensata carrera armamentística y subir el gasto militar al 2%. Creemos que ese compromiso tiene que ser suspendido para que primen las necesidades sociales del pueblo español. Desde Sumar consideramos que la mayoría trabajadora española no debe hacer ningún sacrificio para engordar la industria militar ni la economía de guerra. Ahí no nos van a encontrar. En todo caso, la movilización prebélica y la coordinación del gasto público en defensa son una magnífica, aunque trágica, lección política. Tras la Segunda Guerra Mundial, los pueblos de Europa entendieron que, si había sido posible toda esa movilización de recursos para la guerra, también podría serlo para un contrato social que garantizara la seguridad y el bienestar de los trabajadores. De esa lección, del miedo de los ricos a la revolución y de la fuerza del antifascismo, nació el Estado del bienestar. Hoy tenemos ante nosotras desafíos civilizatorios inmensos. Por una parte, la crisis climática amenaza las bases físicas de la posibilidad de la vida en el planeta. Y por otra, la desigualdad y la precarización generalizada han roto nuestras sociedades, infectándolas de desconfianza y amenazando la eficacia económica y la convivencia democrática. La transición ecológica es una palanca de dimensiones históricas para afrontar las dos cosas, para adaptar nuestras economías a los límites biofísicos del planeta y para producir una prosperidad compartida haciendo justicia social y generando cientos de miles de buenos empleos verdes y una vida mejor, más libre de la tiranía de las fuerzas caprichosas del capital financiero. Por tanto, hoy, ante los pueblos de Europa, la pregunta es nítida. Si los Estados pueden coordinarse y movilizar miles de millones para la guerra, ¿cómo no lo van a poder hacer para garantizar una vida digna y para hacer frente a la crisis climática? Queremos que España sea vanguardia y que lidere la posición europea.
Y por ello le solicitamos formalmente un pleno extraordinario sobre la estrategia del Gobierno en la estrategia contra el cambio climático. Señor presidente, nadie permanece igual si asiste a un genocidio televisado sin mover un dedo. La guerra también envilece a los pueblos que hacen de testigos. El pasado domingo se cumplían 6 meses del inicio de la guerra de Israel contra Gaza. 6 meses que dejan un balance de 33.000 asesinados, de los cuales al menos 14.000 son niños y niñas. En 6 meses, más niños asesinados que en 4 años en todas las guerras del mundo. El señor Feijóo, cuando se ha subido a la tribuna, ha dicho una mentira que es grave. No es nuevo, pero hay que destacarlo. Ha dicho que en el Gobierno de coalición hay miembros que no condenan el terrorismo. Lo peor de las mentiras es cuando uno las dice a sabiendas. Señor Feijóo, a menudo la derecha de nuestro país, para no condenar la barbarie que está sucediendo en Gaza, nos habla de los atentados de Hamás. Ustedes saben perfectamente que nosotros repudiamos esos 1.200 asesinados. Y ahora les devuelvo la pregunta. ¿Condenan ustedes los 33.000 asesinatos, 14.000 de ellos de niños, en Gaza? Yo lo digo aquí muy claro. Usted ha dicho que nosotros no lo condenamos. Nosotros repudiamos los 1.200 asesinatos de Hamás. ¿Y ustedes los 33.000 asesinatos, 14.000 de ellos de niños en Gaza? ¿Los condenan, sí o no? O díganos, si no, cuál es la ratio, porque la ratio ahora mismo está saliendo a 30 palestinos por cada israelí asesinado. ¿Qué ratio les parece a ustedes razonable? ¿Cuándo le dirían ustedes al gobierno ultraderechista de Netanyahu que tiene que parar? Hoy van 1,30. ¿Qué hace falta? ¿1,50? ¿1,100? ¿1,150? O bien, díganos, lo acaba de decir su líder en Cataluña, que es que Israel lo que está haciendo es defender los valores occidentales cuando asesina a 33.000 personas. Díganos para ustedes dónde está el límite. ¿Cuándo le van a decir a Israel que es el momento de parar, que basta ya de tanta masacre? Miren, hay que llamar a las cosas por su nombre. En Gaza lo que está ocurriendo es un genocidio. Y frente a este genocidio hace falta un embargo total de armas, de compra y de venta de armas. Hace falta romper las relaciones comerciales. Hace falta sentar a los responsables ante la Corte Penal Internacional. Y hace falta el reconocimiento urgente del Estado palestino, y lo queremos, señor presidente, en sede parlamentaria. No nos lo queremos encontrar en el mitin de un partido. Lo queremos aquí, en sede parlamentaria, porque es un acuerdo de la coalición de gobierno. Un gobierno como el nuestro tiene que convertirse en abanderado de un internacionalismo de paz y de respeto a los pueblos. Lo que vale para Ucrania tiene que valer para Palestina. Y lo que vale para Palestina, aunque en esto no estemos de acuerdo, vale para el Sáhara. En la exigencia del cumplimiento de los compromisos históricos de España, de las resoluciones de Naciones Unidas y del reconocimiento del pueblo saharaui a la libre autodeterminación. Porque no dudamos con Palestina, nosotras y nosotros tampoco dudamos con el Sáhara. Señor presidente, como usted mismo ha señalado, España tiene una inmensa responsabilidad en Europa, porque nos hemos quedado como uno de los gobiernos situados más a la izquierda en la geografía política de un continente que está sumido en una ola reaccionaria que va rindiendo poco a poco las democracias a la gestión de lo ya decidido fuera por las oligarquías económicas. Una ola reaccionaria que se nutre de frustración, desorientación y resentimiento. Por eso España tiene que hacer de faro en Europa, y lo tiene que hacer avanzando. En España el Gobierno de coalición progresista, nuestro Gobierno, se salvó en condiciones muy difíciles. Y digámoslo claramente, se salvó por los pelos. Una gran movilización democrática, en clave fundamentalmente defensiva, particularmente de las mujeres, de las personas LGTBI, de los pueblos de las naciones sin Estado y de los elementos más progresistas de nuestro país, alteró el guión escrito y salvó in extremis a España de un gobierno de la derecha con la extrema derecha. Fue una movilización electoral que principalmente ganó tiempo, pero que ha ido consolidando una formación político-cultural heterogénea que nosotros llamamos el pueblo de la coalición, que acompaña y sostiene los cambios que benefician a toda la ciudadanía para la que gobernamos. El pueblo de la coalición es, desde luego, más que la suma de dos partidos. Entiende que nos hemos encontrado, ustedes y nosotros, a mitad de camino. Ustedes seguramente más lejos de lo que les hubiera gustado oír si hubieran podido ir solos. Y nosotros ciertamente menos lejos de lo que soñamos y de aquello a lo que aspiramos.
pero haciéndonos cargo pues, de la correlación de fuerzas hoy realmente existente. La coalición así ha hecho carne en sectores amplios que, por encima de las diferencias, sostienen este Gobierno y, aunque todavía a la defensiva, saben que es imperioso nutrir moral y políticamente a la amplia ciudadanía para dejar la posición defensiva y para recuperar un ánimo de iniciativa política. ¿Qué espera ese pueblo del Gobierno de nosotros? ¿Qué espera ese pueblo de la coalición? Para nosotros, cuidar y ampliar ese pueblo implica, en primer lugar, escucharlo y, por tanto, empezar por saber lo que no espera de nosotros. Nosotros estamos convencidos que no espera vernos sumergidos en el lodazal del clima de la corrupción y de las peleas entre partidos. Nosotros hemos sido desde el primer minuto contundentes contra la corrupción, tengan el corrupto y el corruptor, que siempre se nos olvida, el carnet en el bolsillo que tengan. Consideramos que la corrupción es un triple secuestro. Secuestra el Estado para entregárselo a los comisionistas, secuestra la riqueza colectiva para dárselo al lujo de unos pocos y secuestra la política para reducirla a un circo de insultos entre partidos. La cuestión central aquí es que este secuestro de la política, este vaciamiento de la vida política de las instituciones ya le va bien a las derechas, porque aleja a la gente de la política y, por tanto, sin contrapesos, desplaza todo el poder al mercado, es decir, al arbitrio del poder de los más ricos. A ellos ya les va bien convertir el Congreso en un circo, invalidarlo, generar imagen de parálisis y de descrédito y que así manden tranquilamente los de siempre. Nosotros, señor presidente, no tenemos nada que ganar en ese terreno. Nuestros proyectos políticos, a diferencia de los suyos, no pueden vivir sin la implicación popular. Y esta se toma como un insulto que perdamos más tiempo en el y tú más que en socavar las bases materiales de las oligarquías corruptas y corruptoras. Nos prefieren, por poner un ejemplo claro, antes metiéndole mano al poder de los rentistas y de los especuladores que haciendo aspavientos en las sesiones de control de una bancada a otra. También estamos convencidos de que no esperan de nosotros que nos enredamos o que perdamos el tiempo en estrategias de mira estrecha. Lo voy a decir claramente tal y como nosotras y nosotros lo pensamos. Creemos que algún estratega les debe de haber dicho al Partido Socialista que de lo que se trata ahora es de agudizar la competición dentro del bloque, de agudizar la competición con nosotros, al menos hasta las elecciones europeas. Lo saben ustedes. Lo saben los periodistas y creemos que a estas alturas lo sabe toda la ciudadanía. Esta es una estrategia legítima, pero a nuestro entender es una estrategia profundamente equivocada. Es una estrategia profundamente equivocada porque desarma políticamente, desmoraliza y empequeñece al pueblo de la coalición. Es una estrategia profundamente equivocada porque las coaliciones no se salvan solas ni se salvan por separado. Y es una estrategia profundamente equivocada porque coquetea con la restauración de un orden en el que siempre mandaban los mismos. Y si alguna vez les tocaba a ustedes gobernar, lo hacían teniendo que pedir permiso para tocar un solo tabique del edificio porque era un edificio ajeno. Para nosotras y para nosotros, la competición no es dentro del bloque progresista. Fíjense, ni siquiera es con las derechas, porque sus votantes también se benefician de los derechos que ampliamos para todos. No es entre nosotros, no es con el bloque de las derechas, es contra la desigualdad y por cambiar una vida que duele tanto a tantos. Lo que sí se espera de nosotros, la disputa histórica que sí que libramos, es por democratizar el Estado y el reparto de la propiedad y la riqueza. España es un país enfermo de desigualdad. Por eso nosotros no podemos salir ni a contener ni a matizar, sino a hacer justicia social y equilibrar la balanza, apostando siempre, cuando haya que elegir, primero por quienes nacen con la vida cuesta arriba, antes que quienes nacen con la vida solucionada. Porque esta desigualdad estructural y creciente, además, y lo hemos comprobado todos, lo han comprobado ustedes mismos, tiene una derivada política. Si los reaccionarios han podido desarrollar toda estrategia de cerco en el Estado contra los gobiernos que no le gustan, que son todos los gobiernos que no presiden ellos, es precisamente gracias a un inmenso desequilibrio de poderes que nunca se someten a las urnas. Altas magistraturas, cuerpos profesionales y espacios opacos del Estado, oligopolios mediáticos, poderes financiados, entremados oligárquicos, herencias y apellidos. Para que el más mínimo reformismo sea posible en España, es imprescindible corregir esta brutal asimetría y lo tenemos que hacer nosotros aprovechando esta oportunidad histórica. Somos nosotros quienes tenemos que saldar la distancia que separa hoy la política de una vida cotidiana que se ha ido haciendo cada vez más difícil y más árida. Y lo tenemos que hacer ofreciendo otro horizonte posible. Es posible vivir con más tranquilidad. Es posible vivir con más tiempo. Es posible vivir sin miedo al mañana, libres de la extenuante competición contra nosotros mismos. Pero para eso hay que conducir el Gobierno y el Estado con un rumbo inequívocamente igualitarista, destinado a repartir la riqueza, liberar tiempo y dar seguridad a quienes más lo necesitan. Seguridad en el trabajo,
seguridad en la vivienda, seguridad en la sanidad y en la educación públicas, seguridad en la vejez, en la conciliación y en los cuidados. Para que la vida de la mayoría sea segura, claro que va a haber que alterar algunos equilibrios en España que hoy están muy desbalanceados a favor de los privilegiados. Pero es que si no lo hacemos, vamos a estar siempre condenados a contener unas fuerzas salvajes que hoy ya dan la democracia por históricamente amortizadas. Frente a esto, para nosotras y nosotros, solo hay un camino: abrir un ciclo de transformaciones que a cada paso genere más tiempo, más autonomía y más confianza de los de abajo en sus propias fuerzas. Solo esa fuerza se le puede oponer a la ola reaccionaria. Hoy no basta con ganar elecciones, hay que construir ejemplos de que una vida diferente es posible. Lo decimos claramente y no escondemos nada. Ese es para nosotros el rumbo. Sabemos que tenemos diferencias, pero es mucho el camino que podemos recorrer aún cooperando. Hemos dicho en otras ocasiones que existe una competición virtuosa que nos puede hacer avanzar. Nosotros a menudo primero defendemos cosas que son imposibles, después acaban siendo de todo el Gobierno y después se convierten en derechos para todos los españoles. Sea con la urgente subida del IPREM para combatir la desigualdad, sea con la prioridad de la salud mental, sea con la posición de vanguardia de Palestina, con la subida del SMI, con la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario, sea con la ampliación de permisos de crianza, con las Golden Visa o con la necesidad de poner fin a los abusos en el mercado de la vivienda. A nosotros esa dinámica, voy terminando, señora presidenta, nos parece bien. De hecho, es el mecanismo del Gobierno cuando funciona bien. A menudo nos toca desbrozar el camino y abrir camino en términos sociales y en términos ideológicos, tender la mano. Y cuando ustedes cogen esa mano, el Gobierno avanza, España avanza y los derechos de la inmensa mayoría de los españoles progresan. Queremos seguir jugando ese papel, queremos seguirlo jugando, pero para eso las transformaciones tienen que llegar. Las cosas hay que hacerlas y hay que llevarlas hasta el final. Eso es, para nosotras y para nosotros, cuidar el Gobierno. Nosotros, señor presidente, estamos siempre, en las duras y en las maduras. Vamos a seguir estando, pero no estamos en el Gobierno por estar. Estamos para lo que nos votaron: democratizar la economía, democratizar el Estado, combatir la desigualdad y la angustia que llena la vida cotidiana. No es el momento de frenarse. Aún no hay nada que consolidar. Todo será inestable y volátil hasta que construyamos un nuevo suelo, un mínimo sobre el que levantar un nuevo contrato social que sustituya la ansiedad y la frustración por la tranquilidad y la libertad de una vida sin miedo, se haya nacido en la familia que se haya nacido. Nosotros a eso vinimos y queremos seguir haciéndolo juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Errejón. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero por un tiempo de 15 minutos.